Vamos. Buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Bettina Mateos. Soy licenciada en Trabajo Social y con mucha alegría de estar compartiendo este espacio, aunque sea desde la virtualidad, con ustedes, desde esta iniciativa de esta diplomatura. Un poco, bueno, el tema que nos ocupa, o que tengo que trabajar con ustedes, algunos ejes tienen que ver con la participación, con el rol de los actores sociales, con la constitución de mapas de actores, de las definiciones de participación social y un poco de trabajo sobre la conflictividad local. Todo esto está desarrollado en el material que entiendo que ya fue subido al campus para que ustedes tengan acceso. Nosotros vamos a trabajar un poco sobre estos ejes. En torno a esto yo me quedé pensando y viendo la clase anterior, la clase de Julián, que retoma la historia de las universidades y fundamentalmente cómo se constituyó y cómo fue conformada la hoy llamada UTN, que fue la Universidad Obrera Argentina, cómo fue desarrollándose el proceso y cómo esa resistencia en el momento en que la Universidad Obrera quiso ser desarticulada, desarmada, cómo el efecto de una acción colectiva puede generar que la comunidad se movilice por modificar esas condiciones, que puede incluir distintos reclamos, en algún punto bajo una consigna que los agrupe y que los organice, como fue en este caso la defensa de la Universidad Obrera. Y los termina constituyendo como un colectivo social, reconduciendo quizás identidades dispersas y quizás demandas que fueron fragmentadas, conformándolos en un proyecto colectivo, como fue la defensa de la universidad oportunamente. De este modo, lo que podía surgir como una cuestión aislada alcanza un sentido público y político. Él relata cómo se construyó a partir de esto la ley para la constitución de la universidad trabajadora, la universidad obrera. Que también en eso de la constitución de la ley o de la construcción de una ley en defensa de esta universidad, redefine la agenda pública e instala un acontecimiento trascendente para el destino de esa comunidad, como en este caso fue el surgimiento de esa universidad obrera. Viniendo un poco más acá, más cercano, también podemos tomar algún ejemplo que él trajo, que fue la constitución y el surgimiento de las universidades más cercanas a los lugares donde están y donde residen los y las estudiantes, como fue, por ejemplo, el caso del surgimiento de las universidades del conurbano y las universidades más cercanas y no tan centradas en los centros más urbanos o en las ciudades. El relato de Julián sobre cómo se fueron constituyendo las universidades y también no solo cómo se fueron constituyendo las universidades, sino cómo se constituyó un ser universitario, nos sirve como ejemplo para redimensionar las distintas formas de derechos y pensarlos interrelacionados entre sí, ya que también podemos dar cuenta que los derechos surgidos como producto de las nuevas demandas sociales, como fue el caso de la Universidad Obrera, como fue el caso de las universidades por ponerlo como ejemplo, en el conurbano, lo que nosotros llamamos en el conurbano bonaerense,
es producto de esas demandas sociales y es un efecto concreto de transformaciones sociales. Ahora bien, estas transformaciones no surgen por procesos espontáneos, sino que precisamente son un proceso definido en un tiempo. Y como Julián bien relata, en un proceso desarrollado en ese tiempo, es decir, él hace como una línea de tiempo de ese proceso, donde van surgiendo diferentes actores que lo protagonizan de diferentes maneras, en diferentes momentos durante todo ese proceso. Por ejemplo, él menciona que no solo participaron los alumnos, es decir, que no solo pedían los alumnos por su universidad, sino también que se sumaron los docentes, que se sumaron los auxiliares, que se fueron sumando diferentes actores que se constituyeron como tal, como un colectivo, se empoderaron y se convirtieron en los verdaderos protagonistas de esa transformación, generando una nueva condición de actoría social. Esa condición de actoría social supone la existencia de diferentes niveles de articulación. Tampoco tenemos que perder de vista que en esos niveles de articulación también hay tensión, también hay conflictividad, como en cualquier proceso de transformación. Ahora bien, vamos a tratar de definir o de pensar qué es un actor social. Cuando nosotros pensamos en un actor social, pensamos en individuos, pensamos en grupos, pensamos en comunidades, pensamos en organizaciones, pero que también tienen una particularidad, porque no son actores sueltos o actores que no están vinculados entre sí, sino que también que tienen la particularidad de incidir en su propio desarrollo comunitario, e incidir en el propio proceso en el que están insertos, ¿sí? En relación e interrelación con otros y con el Estado. Estos actores son considerados sujetos activos, sujetos protagonistas, necesarios en la construcción y en la transformación de una sociedad, inmersos en ella. Eso implica múltiples relaciones entre los individuos y entre los grupos, tanto formales o informales, que conforman esa comunidad, ese espacio, ¿sí? Ahora bien, en torno a esto, no podemos perder de vista que estos actores operan siempre con orientación, con motivos, con expectativas, con fines, con representaciones y con valores dentro de esa situación determinada sobre la que tienen determinada incidencia. Es decir, que no se los identifica o define en forma independiente del contexto, sino que estos actores tienen una función específica, un rol específico sobre esa realidad en la cual se está interviniendo. Ahora bien, sin dudas esto implica que este proceso está atravesado por tensiones, sin dudas por la relación que tienen esos actores entre sí, que también genera tensión, porque la toma de decisiones genera tensión. Porque la intervención y la incidencia genera tensión, porque está en juego una transformación, ¿sí? Y aquí es importante poder realizar un buen análisis relacional de esos actores, lo que nosotros llamamos construir un mapa de actores. Pero no solamente es un mapa de actores que intervienen en la comunidad, es decir, participa la iglesia, participa la organización, participa el club, participa la escuela, participa la salita, ¿sí? Sino también, en torno a ese abordaje sobre esa intervención que estamos haciendo, es importante saber cuáles son los vínculos que tienen entre los actores entre sí,
cuáles son los roles que tienen esos actores en la comunidad y cuáles son los intereses que tienen esos actores. Es decir, que no solamente consiste en sacar un listado de posibles actores en un territorio, sino implica conocer sus acciones, los objetivos del por qué están en ese territorio y los objetivos del por qué están participando en ese proceso. Esto nos lleva a construir un mapa, que insisto, no es solamente hacer un listado, ¿sí?, de quienes participan en ese proceso, sino que fundamentalmente es un mapa de relaciones. El mapa de actores, ¿sí?, es una metodología bastante extendida y muy vinculada con la teoría de redes sociales. Esta herramienta descansa sobre el supuesto de que la realidad social se puede ver como si estuviera conformada por relaciones sociales donde participan actores e instituciones sociales de diverso tipo, es decir, y de diferente incidencia. Los conjuntos de vínculos o de relaciones sociales pueden conformar redes, y según la posición que los distintos actores ocupan en esa red, va a definir sus valores, creencias y comportamientos. O sea, ¿qué es importante destacar? Que en el mapeo de actores no solo hay que poner nombres, sino identificar roles, poderes de esos actores sociales más relevantes. Bien, el mapa de actores es importante que mire más allá de la superficie de los roles de los diferentes actores. Algunas preguntas que nos tendríamos que hacer, o algunas preguntas que nos permitan poder mirar ese mapa de actores, poder mirar la incidencia que tiene en ese mapa de actores, es poder pensar, por ejemplo, en ese juego, ¿sí?, en esa red, en esa identificación. ¿Quién presiona sobre esa cuestión? ¿Y por qué? En esa red, ¿hay algún actor o algún grupo que no está siendo escuchado o que no tiene capacidad para poder expresar cuál es su posición frente a esa cuestión? ¿Quién lidera ese grupo? ¿Qué capacidad de influenciar las acciones de otros sobre otros tienen determinados actores? ¿Cómo es el juego? ¿Cómo se da el juego? ¿Qué tensión? ¿Sí? ¿Quiénes son más afines? ¿Quiénes son opuestos? ¿Cuáles son más vulnerables? ¿Cuáles son más fuertes? ¿Sí? ¿Cuál tiene sobre el resto mayor representación? Es decir, ¿qué representación tiene? A ver, una cosa como que puede darse, que alguno de los actores que participen de ese proceso naturalmente tenga como un peso social más fuerte que otro, un imaginario. La directora de la escuela. La directora de la escuela por la institucionalidad o la que representa, o no sé, el cura párroco. Esto hay que poderlo poner, hay que poderlo mirar, ¿sí?, porque nos define, inclusive hasta puede llegar a ser un proceso de expulsión de algún actor que sienta que no puede participar, que sienta que lo inhibe otro, y eso puede llegar a generar una conflictividad dentro del proceso que estamos llevando adelante. ¿Sí? Puede llegar a ser expulsivo, puede llegar a direccionar ese proceso para otro lado. Esa tensión es importante poder mirarla, ¿sí? Es importante poder identificarla.
identificar la conflictividad, identificar la tensión para poder trabajar con ella, nos va a permitir poder desarrollar el proceso en el que estamos interviniendo de otra manera. Bien, ahora, ¿qué utilidad tiene? ¿Sí? Poder componer ese mapa. El mapa de actores nos ayuda a representar la realidad social en la que vamos a intervenir, comprenderla en su complejidad y poder diseñar estrategias de intervención con más elementos que no es solamente el sentido común o la opinión de alguien que nos cuenta cuál es la realidad, o decir un informante calificado, que puede ser hasta inclusive un actor institucional fuerte, que sé yo, puede ser el intendente, ¿sí? La utilización del mapa social es una herramienta clave en el diseño y puesta en marcha de todo proyecto, así como también a la hora de negociar, construir un programa de acción, un proyecto, un proceso, ¿sí? Nos permite conocer alianzas, nos permite conocer conflictos, nos permite conocer portavoces autorizados, liderazgos en la comunidad, y en consecuencia permite esbozar posibles conflictividades, y también, lo que es importante, nos permite anticiparnos a ella, ¿sí? Poder desarmar ese nudo de conflictividad, digamos, porque nos va a permitir intervenir, ¿sí? Es una herramienta que puede aportar a la intervención, nos puede aportar una perspectiva de lo que está pasando en ese momento presente, y por dónde poder incidir, por dónde poder avanzar. Esta herramienta puede aportar a la intervención una perspectiva de lo que está pasando en ese momento, que también puede modificarse. ¿Por qué? Porque se trata de poder mirar a la comunidad o a la realidad sobre la que intervenimos desde diferentes perspectivas. No solo como una foto, como una estática de esa realidad, sino como una cuestión dinámica, porque los procesos sociales son dinámicos, ¿sí? Con las limitaciones que puede presentar, dado que se trata de una herramienta que es una facilitadora, no es la herramienta única, no es la herramienta eje, sino que es una herramienta más, ¿sí? Que nos permite una aproximación a esa realidad. Que puede, como todas las herramientas, puede generalizar determinados aspectos, también ocultando otros. Por eso hay que mirar la realidad integralmente, con las voces de todos y todas, ¿sí? Como facilitador de todas las voces, ¿sí? Ese sería nuestro rol. En este sentido hay que tomar el mapa de actores como una herramienta de abordaje más, pero no como la única. Y un poco para sintetizar e ir cerrando. Es fundamental la articulación con otras miradas, con todas las miradas, y con la combinación de herramientas diferentes que puedan complementar ese mapa. El mapa de actores no es la única herramienta, ¿sí? Insisto, y con esto voy cerrando. Las realidades sobre las que intervenimos son cambiantes, y el rol y las funciones de determinados actores pueden modificarse con el proceso de intervención, ya sea por la presencia de nuevos actores, por cambios en el contexto, por la misma dinámica que lleva el proceso, o simplemente por cambios en el propio actor. A ver, los actores no son homogéneos, ¿sí? En este sentido, es necesario asumir que el mapa de actores que hacemos en un determinado momento es válido para ese momento, y es necesario actualizarlo con frecuencia, repensarlo, poderlo analizar, poderlo mirar desde diferentes lugares, incluyendo la mayor cantidad y diversidad de mirada sobre esa realidad en la que estamos interviniendo.
Bueno, espero haber sido útil, ¿sí? Y disparar sobre la reflexión de cómo nosotros podemos aproximarnos a una realidad en la que es necesario que intervengamos. Les deseo una buena tarde, ¿sí? Que estén muy bien.